Y bueno, pues antes de dar inicio les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a elevar una oración al Señor, ¿verdad? Una oración para que el Señor nos abra el entendimiento, quite toda preocupación, toda cosa que no provenga de Él la quite, ¿verdad? Y que el Señor sea con nosotros en esta hora. Gracias, Padre, te damos en esta hora y en este día tan especial, mi Dios, porque nos permitiste abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, porque, Padre, nos has permitido, mi Dios, el poder estar en este lugar un día más, Señor. Te agradecemos por ello, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, porque hasta el día de hoy has sido con nosotros, has sido bueno. Tu misericordia, mi Dios, ha sido con cada uno de nosotros y por ello te queremos agradecer, porque el día de hoy tenemos vida, porque tenemos salud, Señor, porque has suplido todas nuestras necesidades, no nos ha hecho falta nada. Te quiero dar gracias por la bendición que nos das, mi Dios, de escuchar tu palabra, de aprender cada día más, Señor. Pero yo te pido en esta hora, Padre, que en tu palabra, mi Dios, se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, pero principalmente que podamos ponerla en práctica, Padre. Yo sé, mi Dios, que algunos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, pero tú has sido fiel, Señor, tú has estado con nosotros en todo momento, no nos has dejado, Padre. Yo te pido en esta hora que tú tomes la vida de cada joven, Señor, que está tomando su clase, de cada niño, de cada adulto, Padre. Y mi Dios, quita toda distracción, quita toda preocupación, todo dolor, toda cosa que no sea tuya, la desechamos en el nombre de Jesús, Señor. Yo sé, Padre, que como seres humanos tenemos sentimientos, mi Dios, y algunos de ellos nos pueden traicionar, Padre, pero en esta hora yo te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, y que nos permitas, Padre, que podamos escuchar tu palabra, pero principalmente, Señor, que podamos llevarla a cabo, Padre, porque es un tesoro el cual tú nos has dejado, Señor, y que hay que tomar lo mejor de lo que nos has dado. Padre, te damos muchas gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento. Vamos a empezar, ¿verdad?, a ver nuestro manual de se llama Los Evangelios. Yo aquí las filminas que traigo, pues viene resumido realmente lo que vamos a ver. Es importante que lo lean ustedes en su casa, por eso es la intención de que cada uno de ustedes tenga su manual. Y la vez pasada les habíamos estado dejando algunas tareas y pues la verdad es que ni se dio seguimiento a las tareas, pero tampoco hubo mucho interés de parte de los congregantes de hacerlas, ¿no? Una vez más yo les vuelvo a exhortar a que hagamos nuestras tareas. Va a ser la forma en cómo vamos a reforzar el conocimiento que se nos está dando aquí. La verdad es que no son tareas complicadas y definitivo como cristianos y como hijos de Dios que somos, pues ¿a qué padre no le gusta que su hijo esté enterado de las cosas que el padre hace, ¿no? Qué triste sería que un día entrevistaran a uno de tus hijos y que le preguntaran, oye, ¿cuál es la fecha de nacimiento de tu papá y no supiera, o de tu mamá? ¿O a qué se dedican tus papás y que no supieran? Sería muy doloroso para el papá o para los padres vivir una situación así. Y nosotros debemos de estar interesados en las cosas de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y es importante que hagamos las tareas, es importante que nos esmeremos, ¿verdad?, en entregarlas, el que realmente pongamos interés a ello. Y bueno, pues la primer tarea que les voy a dejar es que en opinión de ustedes me digan por qué son importantes los evangelios, ¿verdad? Nosotros conocemos que el Antiguo Testamento empieza con los 4 evangelios. A ver, ¿quién me los quiere decir cuáles son los 4 evangelios? A ver, Javier.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? ¿Por qué serán importantes esos 4 evangelios? A lo mejor algunos de ustedes no los han leído todos, pero sí han leído algunas partes de los evangelios. Entonces, la primer tarea, ¿verdad? Que tienen 15 días para hacerla, es que ustedes en una hoja me anoten o en una libreta, como lo estuvieron haciendo, como ustedes quieran, ¿por qué son importantes los evangelios? ¿Para qué creen ustedes que los dejaron y cuál será la importancia que resalta de ellos? Es una opinión muy personal de ustedes, ¿sí? Y esa va a ser la primera tarea que vamos a tener para que me la entreguen en 15 días, por favor. Y espero que en esta ocasión sí podamos dar cumplimiento a todas las tareas que vienen en el manual, junto con las clases que se están dando. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase y el primer evangelio que está, pues es el evangelio según San Mateo, ¿no? Entonces vamos a conocer quién fue Mateo. Esa es una imagen que yo encontré de quien se supone que es Mateo. Puede ser que así era o puede ser que no, pero pues es una imagen gráfica nada más para que tengamos la idea, ¿sí? Pero dice aquí que también fue conocido como Leví de Alfeo o Mateo el apóstol, y fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Mateo es citado en los evangelios como Leví o como hijo de Alfeo, y fue un publicano y un recaudador de impuestos, para que más o menos tengamos la idea de quién fue Mateo, porque efectivamente en algunos evangelios viene como Leví, podemos decir, ay, ¿quién es ese Leví, no? Ah, pues ya sabemos que Leví es Mateo, o luego dice también el hijo de Alfeo, pues también ya ubicamos que es el mismo Mateo que formó parte de los discípulos de Jesús, y él se dedicaba, era un hombre publicano y recaudador de impuestos, ¿no? De esos hombres que todavía a la fecha no los seguimos queriendo muchos, ¿no? Como que vemos y, ay, Hacienda, él trabajaba como para la Secretaría de Hacienda, lo que podemos decir actualmente, y era recaudador de impuestos, ¿no? Entonces, fíjense que ayer que estábamos leyendo una parte de la escritura y que estaba mi mamá tratándonos de explicar que Dios había tomado a lo vil y a lo menospreciado del mundo para que Él se honrara a través de esos hombres. Mateo era un hombre pues poco querido, pudiéramos decir, ¿no? Porque la gente no lo quería del todo porque se dedicaba a cobrar impuestos y a lo mejor no lo hacía de una manera muy grata. Sin embargo, Dios usó a ese hombre para que fuera un discípulo que estuvo al lado de él y para que hiciera muchas cosas, entre otras, escribiera este primer evangelio para que tuviéramos conocimiento de él. Y bueno, pues se dice que el autor es Mateo, se le da el acreditamiento a él. El tema principal de lo que es la epístola, ¿verdad? O el evangelio de Mateo es Jesús, el Rey mesiánico. Y se dice que se escribió más o menos 60 años después de Cristo aproximadamente. Y vamos a ver cuál es el trasfondo de este evangelio. Dice, este evangelio es una introducción al Nuevo Testamento y al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aún no se menciona el autor. Aunque no se menciona el autor, la iglesia primitiva da testimonio de que fue escrito por Mateo, discípulo de Dios. En el evangelio no vamos a encontrar que Mateo fue quien lo escribió, pero la iglesia primitiva y todos los eruditos, ¿verdad?, que se han encargado de estudiar lo que es la Biblia, le dan, digamos que el crédito a este discípulo que fue quien lo escribió. Por eso también lleva su nombre. El evangelio fue escrito para los creyentes judíos, ¿sí? Hay que recordar que cada uno de los evangelios, aunque van dirigidos para todo el mundo, pero cada uno de los evangelios presenta a Jesús de diferentes maneras. ¿Quién se sabe cómo presenta cada uno de los evangelios a Jesús? Ah, pero díganme quién con quién. A ver, Marina, tú te lo sabes. Mateo, ¿cómo lo presenta? Como el rey, ¿verdad?
Mateo, luego sigue Marcos, el Hijo de Dios, Lucas, no, Juan es como el Hijo de Dios, Marcos lo presenta como siervo y Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el Hijo del Hombre, ¿sale? Cada uno desde su perspectiva lo vio de diferente forma. Por ejemplo, Lucas, ya más adelante lo vamos a ver, Lucas no fue un testigo ocular. Sin embargo, él de todo lo que había escuchado, él escribió ese evangelio, de todo lo que había escuchado y seguramente tuvo que haber estudiado mucho para poder escribir. Y hay que recordar que como dice la Biblia, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios fue el inspirador principal. Utilizó a autores, por así decirlo, para que plasmaran en papel, ¿verdad? Para que plasmaran en papel cómo visualizaban o cómo percibían esa inspiración que Dios les había dado. Pero definitivo, la inspiración fue de parte de Dios para que esos hombres, cada uno de esos hombres fueran usados y pudieran escribir lo que ahora conocemos como es la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué Mateo escribió para los creyentes judíos. Aparte de que cada uno de los de los evangelios fueron escritos a Jesús presentándolo en diferentes formas, también iba dirigido para ciertas personas. En este caso, este libro de Mateo fue escrito para los creyentes judíos. ¿Por qué? Dice para apoyarse en la revelación, las promesas y la profecía del Antiguo Testamento, para aprobar que Jesús era el Mesías. Hasta la fecha todavía puedo decirles que hay muchos judíos que siguen esperando la llegada del Mesías. No creen en Jesús como hijo de Dios, no lo ven a Jesús como hijo de Dios, ¿sí? Lo consideran como si fuera un profeta más. Y hasta la fecha siguen esperándolo, porque ellos nunca se imaginaron, ¿verdad?, que a Dios le iba a placer que su hijo viniera a la tierra en la forma en cómo fue concebido y en la forma de quiénes fueron sus padres y de qué manera llegó y dónde iban a nacer. Entonces ellos no creen que Jesús haya sido el Hijo de Dios. Entonces existen todavía, ellos quieren esperarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ellos así lo ven, pero sin embargo, ¿verdad?, Él vino y nosotros tenemos la creencia que Jesús era el Hijo de Dios porque por todos los milagros que hizo, porque confiaba en su Padre, porque resucitó al tercer día y porque la segunda venida va a ser la venida que venga Él de una manera gloriosa, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, este libro de Mateo se apoya en todas las profecías y promesas que hubo en el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías tan esperado. Número 2 dice su comprobación de la genealogía de Jesús a partir de Abraham. Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en Mateo 1:17. Y si me van haciendo favor, les voy a repartir citas bíblicas porque vamos a leer bastante. Anayeli, te voy a pedir que tú me leas Mateo 1:1. Pati, Mateo 9:27. Marina, Mateo 12:23. Edgar, Mateo 15:22. Martita, Mateo 20:30 y 31. Alguien, si le puede hacer favor de prestar una Biblia a Martita, porque viene desarmada Martita. Yo bien balconeadora. Hermano Efren, Mateo 21, y nos lee por favor el 9 y el 15. Y Toño Merlos, nos lees por favor Mateo 22 del 41 al 45.
Y bueno, ¿quién ganó la cita de Mateo 1 del 1 al 17? Primero esa que me la lean toda completa, ¿quién la tiene? Esa no se la... A ver, hermana Alma, ¿nos hace favor de leerla, por favor? Son 17 versículos, están un poquito largos, pero es importante que los leamos. Al 17, sí. Rahab. David. Mm. Ujú. Gracias. No sé si detectaron ustedes algunos nombres conocidos, ¿no? De los que estuvimos leyendo, ¿no? Que sale Rahab, sale el rey David, sale, ¿quién más? A ver, díganme. Salomón, ¿quién más? Josías, Ruth, salen algunos nombres que pues son para nosotros conocidos, ¿no? Y sin embargo, de toda esa genealogía vino a pertenecer Jesús a esa familia, ¿no? Ya sabemos que no directamente porque pues fue concebido por el Espíritu Santo, pero nació perteneciente a esa familia. Entonces, ahí viene, ¿verdad?, la genealogía de lo que es de Jesús en toda esa cita bíblica desde Abraham hasta que nace Jesús, ¿verdad? Y luego dice la repetición de que Jesús es el hijo de David constantemente, por eso es importante leer todas esas citas bíblicas que les repartí y vamos a iniciar en el orden en el que se las di. Mateo 1:1. Mateo 9:27. ¿Verdad? Mateo 12:23. Mateo 15:22. Mateo 20:30 y 31.
Mateo 21, 9 y 15. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando al templo y diciendo: Hosana, el hijo de David, se indignaron. Mateo 22, del 41 al 45. Fíjense que resaltando esto, ¿verdad? David fue un hombre muy importante para que de ahí se descendiera toda la genealogía, ¿verdad? Como hemos visto en el orden, David fue una persona muy importante, a pesar de todos los errores que cometió, porque quienes hemos estudiado y conocemos más o menos la vida de David, sabemos que cometió muchos errores. Sin embargo, hay un comparativo, ¿quién me lo quiere decir? Un comparativo entre David y Jesús. ¿Por qué se asemejan ellos? No. A ver, el que me dé la respuesta correcta le voy a dar un abrazo. ¿Eso qué? ¿Por qué? Tenían un corazón de siervo y eran muy humildes y muy sensibles a la voz de Dios. David, a pesar de los errores que había cometido, hay salmos escritos por David donde realmente se demuestra cómo David se sentía, se mostraba arrepentido de lo que había hecho. Realmente David mostraba su arrepentimiento. Jesús no hizo cosas de las cuales tuviera que arrepentirse, pero era muy sensible a la voz de Dios. Era muy sensible a la voz de su Padre, estaba en constante comunión con Él. Y vean el privilegio que tiene David, ¿verdad?, de ser comparado con Jesús, aunque primero, digamos que en orden de nacimiento fue David y después fue Jesús, pero ese comparativo que hacen porque eran muy sensibles a la voz de Dios, ¿sí? Se dice que tenían un corazón de siervos, ¿no? Que eran sensibles a la voz del Padre y que a pesar David como ser humano, como un ser humano común y corriente como cada uno de nosotros lo somos, ¿sí? El que de todas las atrocidades que llegó a cometer, que de repente se salía del entorno en el cual como seres humanos a veces llegamos a saber, ¿no? Que cuando hacemos cosas, por ejemplo, esa parte donde va y pide a Betsabé, yo me imagino allá David, ¿no? Estaba, y lo dice la Biblia, dice que estaba de ocioso. Cuando siempre se los he dicho, ¿no? Les pongo yo el ejemplo a los jóvenes cuando me ha tocado darles clases. Eviten estar en esos momentos de ociosidad. ¿Por qué? Porque ahí se te pueden meter muchas cosas cuando no estás entretenido haciendo algo. Pero si estoy entretenido haciendo la tarea, leyendo la Biblia, difícilmente, yo no digo que no, pero va a ser más difícil que se te metan a tu cabeza pensamientos negativos, ¿no? David estaba de ocioso y todo lo que conllevó a traer, a tomar a una mujer que después se vino a enterar de quién era, ¿verdad?, la esposa de Urías, y para cubrir el embarazo de Betsabé manda a matar a Urías, ¿no? Y la fidelidad de Urías hasta el último momento fue lo que más le pudo a David, ¿no? Sin embargo, existen salmos donde realmente muestra el arrepentimiento que sintió él por haber cometido ese grave error de haberse involucrado. Pero esa similitud existe, por eso es tan importante David y lo resalta tanto Mateo en el Evangelio, ¿no? El número 4 dice el empleo de la terminología judía preferida como el reino de los cielos, ¿no? Constantemente se menciona mucho eso, que el reino de los cielos, el reino de los cielos. Dice aquí que es una terminología
que a los judíos les agrada mucho, ¿no? Y a todos nosotros de alguna manera estamos buscando llegar a eso. El número 5 dice su referencia a costumbres judías. Ahí en el libro de Mateo, más que en cualquiera de los otros evangelios, vamos a ver cómo se resaltan lo que son muchas de las costumbres judías que todavía en la actualidad se siguen llevando a cabo. ¿Sí? Vimos, ¿se acuerdan cuando en el tema pasado, cuando vimos el Pentateuco, estuvimos viendo algunos de fiestas y costumbres que se llevaban a cabo en esos tiempos? Pues ya habían pasado muchísimos años cuando se escribió el libro de el Evangelio de Mateo, y se seguían constantemente mencionando algunas fiestas y algunas costumbres que tenían los judíos. Pues ese libro hay que recordar que fue escrito para los judíos creyentes. Entonces era importante que tuviera parte de las costumbres que ellos llevan a cabo todavía en la actualidad. Vamos a ver cuáles son los propósitos del libro de Mateo. Y a ver, Ángelus, te voy a pedir que aquí en la pantalla me leas el número 1. Sí, ese es el propósito, uno de los propósitos del libro de Mateo, que se proporcione a cada uno de los que tenemos acceso a ese libro, de una persona que estuvo presente que aparte de que fue discípulo de Jesús, como lo fue Juan también, pero fue un testigo ocular, y eso es bien importante. ¿No les ha pasado a ustedes cómo luego se llegan a hacer los chismes por decir cuando pasa un accidente? Quien estuvo ahí de testigo ocular, pues él vio todo, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el imprudente? Y te narra cómo estuvo el accidente. Pero quienes no, ya dan puros chismes, ¿no? Y ya hasta le inventan, y es que no, después llegó y que se hizo. Y por eso siempre las personas que andan en busca de la noticia van y quieren entrevistar a los que fueron los testigos oculares, porque son ellos los que de alguna manera pueden tener una mejor visión de lo que pasó. ¿Sí? Entonces, uno de los propósitos es que fue Mateo, un testigo ocular de los hechos que se narran en ese libro. El número 2, ¿nos lo lee, hermana Hilda, por favor? Esta es la parte más complicada de el propósito de este libro, porque les repito que todavía existen judíos que están esperando la llegada del Mesías, no creen que Jesús fue. Entonces, de alguna manera, este libro también, uno de los propósitos es asegurarnos, aún a los que no somos judíos, que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Mesías, que tan esperado por todo lo que se narra en las profecías del Antiguo Testamento vienen a tener cumplimiento en el Nuevo Testamento a través de los evangelios. Por eso es importante que los leamos. Cuando eres recién convertido, lo que te dicen, ¿verdad? Que te vayas primero a leer son los evangelios, ¿no? Cualquiera de los evangelios, que inicies con cualquiera. Y dicen, bueno, pues como Juan lo ve como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pues te dicen que te vayas y empieces con ese libro de Juan, pero es bien importante que nosotros tengamos la certeza, que no tengamos la menor duda que Jesús es el Hijo de Dios. Dice aquí esta cita bíblica que me encanta de Juan 14:6, ¿verdad? Que tenemos acá atrás, que dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Imagínense cuánta gente niega, ¿verdad? Que Jesús es el único camino que tenemos para llegar al Padre, que si no es a través de Él no vamos a tener entrada al reino de los cielos, porque el Padre está en los cielos. Entonces, el que nosotros podamos creer fielmente que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías que se habló tanto por los profetas del Antiguo Testamento. Ese es otro propósito de este libro. El tercero, ¿nos lo puedes leer, Hugo, por favor? El 3. ¿Verdad? Demostrar que el reino de Dios se manifestó en Jesucristo de una manera sin precedentes. ¿Por qué dirá eso? De una manera sin precedentes.
No había tenido manifestación anterior, ¿verdad? Se vino a manifestar a través de los evangelios, cuando narran toda, desde la genealogía, en el libro de Mateo inicia con la genealogía de Jesús y cómo fue concebido, ¿verdad? Jesús a través de que vio a María, que ya al ratito nos van a hablar más de María, ¿verdad? Cómo las clases se van relacionando una a otra. Nosotros no lo tenemos planeado, pero Dios sí. Cómo se va relacionando, al ratito nos van a hablar bien de María. Era una mujer común y corriente, era una mujer, no tenía nada de especial, solo que era temerosa de Dios, que eso la hace muy especial, ¿no? Era una mujer temerosa de Dios y que Dios eligió a esa joven virgen, ¿verdad? Para poder concebir a su hijo Jesús y pudiera nacer y pudiera vivir como ser humano en esta tierra y que tuviera una vida de 33 años, ¿verdad? Murió muy joven. Al Padre le plació que nada más estuviera 33 años aquí, que tuviera 3 años de ministerio. Yo creo que Jesús, yo me lo quiero imaginar que él, por lo que narra la Biblia, desde que él estaba chiquito, él ya iba y se metía al templo y oía a los eruditos cómo hablaban y él ya estaba ahí metido, porque decía que a él le interesaba conocer cosas de su padre, ¿no? Entonces desde chiquito yo creo que él ya se quería manifestar, pero todo se llegó a su debido tiempo. Fueron 3 años de ministerio, iniciando con el bautizo de Jesús, que lo bautizó Juan el Bautista. Después muere Juan el Bautista, ¿verdad? Pero inició su ministerio con el bautizo, ¿verdad? De Jesús, donde ya se dio a conocer. Por eso, como cristianos, no estamos de acuerdo en que se bauticen a los niños pequeños, ¿verdad? Porque el ejemplo lo tenemos de parte de Jesús. Ya Jesús a una edad adulta fue que tomó la decisión ya de bajar a las aguas, no porque lo necesitara, no porque necesitara bajar a las aguas, porque si recordamos lo que es el bautismo, es que nuestra vieja criatura muera y se levante la nueva criatura, ¿verdad? Jesús no necesitaba eso, pero hay que recordar que Jesús vino y nos dio ejemplo a nosotros como humanos, ¿verdad? Como seres humanos, para hacerlo. Por eso es bien importante, y entre paréntesis les digo, ¿verdad? Aquellos que no han bajado a las aguas, aquellos que no se han bautizado, es importante que lo hagan, ¿no? Y que levanten la mano y digan, yo me quiero bautizar, ¿sí? Porque dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solo es que crea, ¿verdad? Es importante creer en que Jesús es el Hijo de Dios y aceptarlo en nuestro corazón y tratar de vivir una vida recta delante de Dios, es muy importante. Pero dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, para asegurar nuestra salvación, ¿verdad? Es importante que también nos bauticemos. Entonces, aquellos que no han dado ese paso, levanten la mano y se abre una lista. Lo hemos dicho, ¿verdad? Mira, ya Toñito levantó la mano y con todo gusto, así sea uno el que se quiera bautizar, por ese uno nos vamos de pachanga todos al bautizo. Entonces, de verdad es un compromiso, el que realmente lo querramos hacer es un compromiso, pero sí es importante que realmente tomemos esa decisión, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Es un estatuto y un ejemplo que nos dejó el Señor. Entonces, sigue la visión panorámica. Bueno, ya explicábamos que por qué había sido sin precedentes, ¿verdad, Marina? Nos lo dijo. Y luego vemos lo que es la visión panorámica y dice, Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de la esperanza profética de Israel. Él cumple la profecía del Antiguo Testamento en la manera como nació. A ver, hermano Toño, nos lee, por favor, alias mi compadre, 1, 22 y 23 de Mateo. Porque luego dice que no le damos participación y no, hay que hacerlo participar al compadre. 1, 22 y 23. Fati, ¿nos puedes leer también Mateo 2, 5 y 6?
Y Javis, ¿nos puedes leer por favor Mateo 2, bueno, 2:23 también para confirmarlo? A ver, compadre, cuando ya estés listo nos dices 1, 22 y 23. Como quiera. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando el Hijo de aquí una virgen concebiera y dará a luz a un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que tradució es Dios con nosotros, ¿Ya? Ya se quería seguir. Y luego, ¿verdad? Esta es una manera, ahí esta cita que nos leyó, una de las profecías que viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De cómo iba a ser su nacimiento. Pero también viene el lugar de su nacimiento, ahí en Mateo 2, 5 y 6. ¿Verdad? Que decían, de ahí qué de bueno puede venir de ese lugar, ¿no? Pero volvemos a la misma, o sea, Dios se manifiesta en las cosas que para nosotros son insignificantes, o la gente que para nosotros es insignificante, Dios se manifiesta en esas personas, ¿no? Así, Dios nos da la oportunidad de ver a gente muy letrada cómo comparte la palabra de Dios, ¿no? Porque me ha tocado estar ahí, gente que ha estudiado muchísimo y que tiene doctorados y todo, pero también me ha tocado ver gente que a lo mejor no tiene estudios, pero la manera en cómo Dios los usa es una manera impresionante, y ahí es donde tú te puedes dar cuenta que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere que su palabra sea manifestada y usa a los que para nosotros pueden ser indignos, ¿no? Ayer le ponía de ejemplo a mi hermano el mayor, porque decía él que no entendía esa parte de lo vil y menospreciado. Dice, pues es que, decía mi otro hermano, ¿no? Es Jonathan, el más chico, pues es que no, hombre, los filósofos, Aristóteles, estos, ¿por qué los hacen a un lado si ellos también se esmeraron? Sí, pero es filosofía humana, al final de cuentas, y pudieron haber sido hombres muy inteligentes, pero sin embargo Dios no le plació manifestarse en ellos. Dios le plació manifestarse en un Pedro que era un pescador, ¿no? Y que era bien mal hablado. Imagínense a un pescador, pero que Dios hizo la transformación de ese Pedro, ¿verdad? Anterior al Pedro que ya después vemos cómo nos lo narran en el libro de los Hechos. Hizo, ¿y saben para qué? Porque Dios quería que se manifestara su gloria y su poder, que es a través de Dios lo que cambia a la gente. No es a través de que la gente quiera estudiar y quiera letrarse y quiera aprender, sino es a través de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Sí. También Dios utilizó a personas muy sabias. También. Su palabra inspiró a hombres de todo tipo. Así es. Con todos los temperamentos, precisamente porque también cuando nosotros vamos y compartimos la palabra, no todos tenemos el mismo temperamento. Así es. No todos también tenemos el mismo nivel de estudios y de todo intelectual. Entonces, hay gente para todo. Hay gente que tú le hablas y a lo mejor tú puedes estar muy insistente con ella y decirle, es que esto es, y a lo mejor no te va a entender por tu manera de hablar. Y hay otras personas que sí ganan a Dios. Bueno, que ganan personas para Dios, ¿no? Claro. Por la manera de hablar, o sea, Dios nos usa a todos y en todo momento, pero siempre es para su gloria. Así es. Se vale de todo, no nada más de los inteligentes o de los no inteligentes. Bueno, Dios, Claro. Dios es así. Claro, usa a todos, es algo bien importante eso que dice Anayeli, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo fue a Grecia, estaba rodeado de pura gente inteligente, ¿sí? De pura gente que creía y que tenía filosofías muy elevadas. No, fíjate, no me gusta decir la palabra sabio. ¿Y por qué no me gusta decir? Porque ciertamente en la Biblia también dice, pero yo creo que si le rebuscamos, a lo que se refiere
nosotros lo sabemos que la sabiduría únicamente viene de parte de Dios. Entonces era gente muy inteligente, ¿no? Y hasta ahí se quedan. Intelectuales, inteligentes, lo que quieran, pero sabio, yo la sabiduría se la doy a gente que realmente ha estudiado la palabra, la ha escudriñado y la ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, por eso no me gusta decir sabios, aunque en la Biblia luego así no lo dice, pero no me gusta, ¿no? Y dice aquí, y la residencia en Nazaret, Mateo 2:23, por favor. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. ¿Verdad? Gracias. Entonces, viene a tener un cumplimiento la profecía del Antiguo Testamento de hace muchísimos años atrás, vienen a tener cumplimiento, como el cual se le envió como precursor mesiánico sus obras de sanidad, su función como siervo de Dios, sus enseñanzas en parábolas, su entrada triunfal y su arresto. Todo esto, ¿verdad? Nos lo narra, es una visión panorámica, o sea, es una visión amplia, no detallada de lo que habla este libro de Mateo, ¿verdad? Vemos que fue, ¿verdad? Que tuvo obras de sanidad, ¿sí? Vemos muchos milagros. A ver, ¿quién me recuerda algunos milagros de los cuales Jesús hizo? Multiplicó los panes, ¿qué otro? Los ciegos, ¿qué más? ¿Verdad? A la mujer de flujo de sangre, ¿qué otro más? El agua en vino, dice la hermana Mari. ¿Verdad? Hubo muchos milagros y muchos de ellos fueron de sanidad, ¿verdad? Donde se mostró el poder de Dios, se mostró el poder de Dios a través de Jesús, ¿verdad? Su función como siervo de Dios. ¿Por qué como siervo de Dios? Porque él estuvo llevando fielmente la palabra. Caminaban mucho y andaban por muchos lugares, principalmente con su ejemplo, pero también dando la enseñanza de la palabra, ¿verdad? A toda aquella gente que la necesitaba. Una de las características de cómo enseñaba Jesús era a través de parábolas, porque era para la gente más fácil de entender. Lo que ahorita decía Nayeli, ¿no? A lo mejor si tú vas y hablas con una persona muy letrada, pues no vas a tener el mismo nivel. Yo no me consideraría, no sabría ni cómo hablarle, ¿no? Porque no tendría el mismo nivel. Pero, ¿verdad? Podemos decir, hijo, pues solo Dios sabrá cómo me dará esa forma de cómo compartirle, ¿no? Pero sí sería complicado. A ver, primero nuestra hermana Marina, luego el hermano Hugo y luego tú. Claro. Así es, hermano. Fíjate que un ejemplo bien claro es mi caso. Hace algunos años cuando mi papá quiso platicar conmigo, me hablaba, pero yo no le entendía. Y yo creo que esa parte es cuando entra la gloria de Dios. Y yo creo que si estamos aquí es por eso. Así es. Porque en aquel entonces su papá me quiso hablar y me habló, pero no lo entendí, no lo escuché. Entonces, pero sin embargo, mira dónde estoy ahora. ¿Verdad? ¿Quién se iba a imaginar? ¿Sí? ¿Quién se iba a imaginar? Es algo muy cierto. ¿Tú, Javis, nos ibas a comentar algo? Sí, hay una parte de los evangelios que dice que cuando estemos enfrente de alguien, dice, que Dios va a poner las palabras en nosotros para que es donde el Espíritu Santo llega y tú hablas. A lo mejor no tienes mucho entendimiento de lo que es la palabra, pero dice que te recordará las palabras que has visto, que has visto, que has vivido, y entonces fluye. Yo creo que lo único que tienes que hacer es pues, abrir tu boca y dejar que el Espíritu Santo hable. Así es. Sí. Yo digo que es más que nada que nosotros lo queramos entender, ¿no? Por ejemplo, porque lo que nos enseñan, ¿no? En español, que seas un buen receptor, ¿no? Y que te entienda, ¿no? También.
Lo rechazo. Lo rechazas y realmente no te interesa, y cuando te interesa, pues estudias. A ver, y aunque esta palabra no la entiendo, pero a ver, en el diccionario, a ver dónde, Exacto. lo intento verlo, porque Quitarme la duda, sí es cierto. Eso que dice Toño es bien importante, ¿verdad? Y Jesús utilizaba las parábolas a manera de que pudiera entender, porque hay que recordar que se juntaban multitudes. Entonces, no, entre toda esa multitud pudiera haber habido de todo, estoy segura de ello. Sin embargo, Jesús utilizaba un lenguaje muy sencillo para poder hablarles, que hasta los niños pudieran entender. Cuando tienes un público así de diferente edad, es complicado. Ahorita aquí todos más o menos oscilamos entre las mismas edades, o ya somos, a lo mejor hay algunos muy jovencitos, ¿verdad? Pero que ya entienden el lenguaje. Pero cuando le das clases a un niño, es complicado, te tienes que bajar de nivel a manera que ellos lo entiendan y hacerlo sencillo, porque si se los complicas a los niños no te lo entienden. Yo creo que no es un tema de entendimiento, no es un tema de elocuencia ni quién te lo dice, es un tema de los tiempos de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque como dice Hugo, papá me habló mucho tiempo antes, ¿no? No lo entendió. ¿Por qué? Porque tenías que pasar por lo que pasaste Por para que todo. entendieras. Quiere decir que Dios prepara el camino de cada uno. Es un tema de tiempo, es un tema de tiempo. El entendimiento, pues todos no somos. Cuando nos lo dicen la primera vez, lo entendemos, pero no queremos. Uh-huh. Fíjate, César, que ahí entra lo que es la soberbia. Porque En siempre parte. quieres y piensas que tú puedes resolver las cosas y no tomas en cuenta que hay un poder superior. No está preparado nuestro corazón. Entonces Dios nos tiene que someter a un proceso para que después nos parezca evidente. Y digamos, ¿por qué no lo vi antes? Porque no estaba listo. Que yo en un momento en que yo dije, ¿por qué no me enseñaron esto hace 20 años? Yo no estaba preparado. Dios tiene los tiempos. Sí. Y lo vamos a ver en estos cuatro evangelios, en la vida de Pedro. Pedro es un ejemplo muy claro porque vemos cómo empezó como pescador, su Así forma de es. hablar, todo lo incrédulo que pudo haber sido, lo arrebatado que era. Uh-huh. Pero después vemos al mismo Pedro, lo bilingüe que era. Pero después vemos al mismo Pedro cómo termina y cómo Dios le da el plan de salvación a él, no para los judíos, sino para todo el mundo. Para el mundo entero, así es. Y algo bien importante, hermanos, que hay que recordar. Nunca te sientas menos. Eres una creación de Dios. Eres hijo de Dios. Y a Dios le plació que naciéramos así como somos, con las características que tenemos, ¿no? Hay gente, ¿verdad?, que se la pasa renegando que si tiene el cabello chino porque lo tengo chino, que si lo tengo lacio es que me gustaría tenerlo como tú, no me gusta ser morenita, yo quería ser más blanquita y en fin. Pero nunca reniegues, eres la obra máxima de la creación. Dios se detalló en cada momento para hacerte y ya en el mundo pueden existir esas cuestiones porque no tienen a Dios, pero ya nosotros como hijo de Dios, no, levantarnos en cada momento, ¿verdad? Y decir y darle primeramente gracias a Dios por todo lo que Dios hace, pero también, ¿verdad? Constantemente agradecer, no te sientas deprimido, Dios te puede usar. Que no tuve las posibilidades, por ejemplo, mi papá, ¿no? Él no tuvo las posibilidades de estudiar cuando fue joven
porque no quiso en parte y porque no había dinero también para poder solventar sus estudios. Sin embargo, Dios le permitió terminar hasta un doctorado en teología. Se graduó, ¿verdad? Terminó a base de mucho esfuerzo. Me acuerdo que luego tenía que hacer tareas o una vez que lo pusieron a hacer una tesis donde todos le estuvimos ayudando a pasar la información en la computadora para sacar su tesis donde habló acerca de las mujeres, ¿verdad? En honor a la mujer. Y Dios le permitió eso, Dios lo usó de esa manera. Pero no te sientas mal por esa situación. Lo que eres ahora, Dios te lo ha permitido. A lo mejor muchas cosas tú las has provocado a que se den así, pero recuerda que eres un hijo de Dios, somos hijos de Dios y somos la corona máxima de la creación. Honremos a Dios con eso y no nos sintamos tristes, ni deprimidos, ni decaídos. Dios nos ama. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Sí. La opinión de la importancia. Cada uno de ustedes me va a dar la importancia de los evangelios en su opinión personal. ¿Por qué consideran que fueron importantes los evangelios o son importantes? ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración y pasar a degustar un delicioso talento que ya se me hizo agua a la boca y ansío por comer. Pero vamos a agradecerle a Dios porque nos permite, ¿verdad?, iniciar este tema y que sea de bendición para todos nosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre, porque nos permites dar inicio a este tema de los evangelios. Señor, permítenos, Padre, el que podamos entender, mi Dios, tú con un propósito, Padre, nos permites el poder estar estudiando esto, Señor. Quita todo, mi Dios, entenebrecimiento que hay en nuestra mente, todo lo que estorbe para que podamos entender tu palabra de manera clara, Señor. Y te queremos agradecer y te queremos pedir, Padre, porque tú bendigas a cada uno de mis hermanos en esta semana que estamos iniciando, Padre, que tú vayas con ellos donde quiera que estén, en el trabajo, en la escuela, en la casa, mi Dios. Donde quiera que estemos, pon un cerco de protección alrededor de nosotros. Guárdanos, mi Dios, bendícenos y líbranos de toda cosa que no provenga de parte tuya, Señor. Suple las necesidades de mis hermanos a lo largo de esta semana, Señor, y sé con cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Y también te damos gracias, mi Dios, por el talento que ha sido preparado en esta hora. Mi Dios, bendice la vida de mis hermanas, Padre, que han tenido a bien prepararlo, Señor. Yo sé que ponen su mayor esfuerzo, mi Dios, para poder compartir con nosotros los alimentos. Bendícelas, Padre, y mi Dios, te pido, Señor, que tú suplas sus necesidades, cualquiera que sean, Padre, porque estamos confiando en un Dios todopoderoso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.